Este episodio es patrocinado por Simi Baby, contigo en cada pasito, el aliado de las mamás reales que buscan productos para sus bebés a precios accesibles. Hola, bienvenidas a un episodio más de Mamás en Pausa. Hoy tenemos a una súper especialista y una invitada. Esta no es la primera vez que está ella aquí y como nos gustó tanto el contenido que nos dio en ese momento, la volvimos a invitar. Así que bienvenida. Gracias, Lore. Feliz de estar nuevamente aquí. Me encanta. Nosotros también, porque aparte ese episodio le fue muy bien. Lo vamos a dejar aquí en comentarios por si lo pueden escuchar. Pero hoy estamos acá para hablar de un tema súper importante que aunque pensamos que cada vez se está hablando más y más, creo que todavía hay como mucho tabú alrededor y que se está hablando poquito. Y esto es el tema de la depresión postparto. Platícame un poquito para empezar de ti. Tú estás enfocada en la salud mental materna, pero ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es que acompañas a estas mamás? Y cuéntame un poquito de tu experiencia. Bueno, justamente me dedico a atender la salud mental materna desde la parte psicológica y el coaching para poder rediseñar la mente de las mamás, rediseñar como estos pensamientos limitantes o inconscientes que tienen respecto a ellas mismas y la maternidad. Entonces, la depresión postparto, pues, digo, es importante decir que es una enfermedad mental real que se da por muchos factores, que puede ser la parte psicológica, bioquímica, que son los neurotransmisores, y la parte hormonal. Entonces, muchas veces podemos creer que tenemos atendida la parte psicológica y nuestro cuerpo o nuestros neurotransmisores reaccionan de una forma que no teníamos bien contemplado y pues podemos llegar a presentar la depresión. Sí es una realidad que cada día se escucha más, o creo que podemos hablar más de la inestabilidad que se puede llegar a sentir en la maternidad, a lo mejor con menos tabú o con menos miedo de decir, híjole, creo que no me siento bien emocionalmente, pero creo que sigue siendo como, em, o sea, como no tabú, pero justamente no. Como te lo digo, justamente creo que aunque ya se habla más de la depresión postparto, aceptarla sigue siendo un tabú. Ok. A ver, lo que es súper sabido, o quienes ya tuvimos hijos, es que en cuanto nacen, de verdad la vida cambia por completo, pero creo que el posparto es lo más difícil. Muchas veces les preguntamos a las mamás que conocemos aquí en este espacio de cuál ha sido la etapa más difícil, y me atrevería a decir que el 80% dice el posparto. Y sí lo es, y lo confirmo, y para mí sí fue, ¿no? Pero creo que es esto que dices, que no entendemos qué nos está pasando, ¿no? Y entonces me gustaría que nos explicaras un poco más cómo o cuáles son nuestras señales y entender qué es la depresión postparto y hasta dónde, pues no quiero decirle que es normal, porque al final sí nos pasa algo y no se siente nada normal, que es como de pronto empiezas a llorar de la nada, súper preocupada, se siente angustia, no tenemos idea de si lo estamos haciendo bien o no, pero hasta qué punto o cuáles serían estas red flags de saber que se está saliendo de los parámetros esta, pues no sé si es tristeza o estas emociones que se sienten en el posparto. Creo que es bien importante hablar de esto porque cuando entramos a la maternidad, o sea, no solamente nace un bebé, la verdad, toda nuestra parte psíquica también se transforma para mantenernos de pie y mantener de vida al bebito que acaba de nacer. La depresión tiene una diferencia de los que llamamos baby blues, porque tengo pacientes que me dicen, yo sí tuve los baby blues como 3 meses, ¿no? Okay. Los baby blues duran 2, 3 semanas, no más. Despuésito del parto, o sea, los días posteriores, y van disminuyendo los síntomas durante ese tiempo. ¿Cuáles son los síntomas del baby blues? De los baby blues, bueno, algo importante es que alrededor del 80% de las mujeres nos llegan a pasar los baby blues porque es el reajuste natural hormonal que vivimos después del parto. Lo que pasa es que en esos momentos, como nuestras hormonas tienen que llegar a sus ajustes naturales, nos sentimos como con cambios bruscos de humor, o sea, de la nada, ganas de llorar sin razón aparente, a lo mejor cierta como frustración e intolerancia con nosotras, con nuestro proceso de reajuste del cuerpo también, pero va más allá como de literalmente emociones del momento. Okay. Cuando hablamos de la depresión, esto primero que nada van aumentando la sintomatología, o sea,
a diferencia de los baby blues que disminuye, no acaban a los 2, 3 semanas, o sea, pueden durar meses. Y el pico de la depresión se puede presentar entre los 24 y 36 meses. Okey. O sea, que podemos estar como inestables cierto tiempo y a lo mejor a los 18 meses tenemos algún acontecimiento que hace el quiebre para poder, pues literalmente diagnosticar la depresión, Okey. ¿no? Obviamente es falta de motivación, falta de conexión con nosotras mismas, a veces rechazo a nosotros o a nuestro bebé, cambios en la alimentación, temas de sueño, llantos, sí es una razón, bueno, es una sintomatología, pero no siempre son llantos. O sea, hay una depresión que es atípica, que las mamás, o depresión sonriente, que también se dice, porque las mamás se ven muy funcionales, pero por dentro sienten un vacío tremendo, Okey. ¿no? Entonces, literalmente es esta desconexión constante de ti misma y a lo que era tu mundo exterior, o sea, tus amigos, tu familia y, pues, la desesperanza, la ilusión que tenías de la maternidad. Okey. ¿Y eso normalmente sucede en los primeros meses o puede durar mucho tiempo y no lo notamos? Ya sea la de la depresión como la conocemos normalmente, la de la tristeza o la sonriente. O sea, ¿cuándo es cuando deberíamos de decir: "Aquí ya está pasando mucho tiempo y hay algo extraño que debería atender"? Justamente, bueno, sumándole un poquito a esto que te decía, podemos llegar a tener también como pensamientos muy intrusivos, ¿no? Que también van como de la mano de la ansiedad. Eh, y justamente cuando no nos sentimos funcionales, o sea, no nos conectamos con nosotros, sentimos que estamos como en un piloto automático constantemente y nos desconectamos más de lo que, pues, de lo que realmente somos. O sea, no es de que cambie nuestra vida, Ujú. porque, pues, todas las mamás nos cambia la vida cuando estamos en por lo menos los primeros meses posparto, pero es cómo te sientes atravesando ese proceso, o sea, qué tan vacía te vas sintiendo contigo. Entonces, creo que es importante, pues, pedir ayuda. Okey, ¿podrías dar algunos ejemplos como muy claros de qué sería algo ya como raro? No sé, o sea, no se quieren bañarse, no quiero ver a mi bebé, me dan ganas de regalarlo, o sea, ¿cuáles son esos sentimientos que muchas veces sé que para las mamás puede ser muy complicado que los aceptemos? Sí. Pero, ¿cuáles son esos que dices: "No estoy sola"? Y te lo pregunto porque seguro quien esté escuchando, Sí. que puede decir: "No soy la única que quisiera deshacerse de mi bebé". Pues, fíjate, primero que nada puede llegar a haber mucho miedo o incapacidad o creerte incapaz de cuidar y proteger a tu bebé. Okey. Miedo, no solamente de tú protegerlo o cuidarlo cuando estés sola en casa, sino también miedos sociales, ¿no? Se ven como estos parámetros muy, muy claros. O dejas de salir, te refugias en tu casa, o nunca quieres estar en tu casa sola con el bebé porque te sientes incapaz. Pensamientos, como te decía, catastróficos de va a pasar algo malo, tengo que estar sobre alerta, sensación en el pecho de angustia constante, sensación de que el mundo te está juzgando, de que no eres capaz, este rechazo a que llora el bebé y nos ponemos en un estado de sobrealerta, que queremos que se calle porque parece de verdad como una alarma que nos está alterando emocionalmente. Eh, pues obviamente también a veces dejamos de comer o tenemos una ansiedad compulsiva en el alimento. Y muchas mamás aquí empiezan como con consumos de alcohol, o con algunas sustancias como para tranquilizar los nervios, que no son médicas, Mm, pues, que también son como foquitos rojos en la desconexión. okey. La depresión puede llegar a tal nivel de querer quitarse la vida ellas o incluso a sus bebés. O sea, si alguien está pensando eso, ¿qué se debería hacer? Sí. Eh, los pensamientos catastróficos empiezan como con esta desconexión de no soy capaz. Pero cuando pasamos la depresión y entramos a un diagnóstico que se llama psicosis posparto, habla justamente de hacernos daño o querer dañar a nuestro bebé. Tristemente, muchas mujeres que no fueron atendidas antes del brote psicótico, justo en la depresión o en la ansiedad, pueden llegar a hacerse mucho daño o de verdad, pues desproteger a sus hijos. Okey, y una vez que ellas detectan estas señales de alerta, ¿qué debería de ser
lo primero que tienen que hacer o en dónde o a quién pueden pedirle ayuda? Porque creo que debe ser una etapa que se debe vivir muy, muy solo. Sí. Algo que es bien importante decir es que cuando una mujer está en posparto, difícilmente puede ver estas señales como, ay, creo que no estoy bien, ¿no? Porque cada día le echas todas estas ganas para sentirte diferente, para motivarte, para mañana no voy a ser esa mamá que se enoje con el bebé cuando está llorando, o quiero empezar a hacer cosas por mí. Y esas desilusiones se sienten de tanta insuficiencia y tanto vacío que la mujer cree que es parte de la maternidad, ¿no? Cuando llega a la terapia, porque desde que me volví mamá me perdí, pero no es la maternidad, es todo lo que se te está reabriendo en tus propias sombras, ¿no? Okey. Entonces es bien importante que haya alguien que pueda estar apoyando este proceso. O sea, digo, si no hay, pues obviamente puedes estar escuchando podcasts, leyendo, conociendo sobre las emociones que puedes vivir en el posparto, nos pueden llegar a dar como estos foquitos de decir, creo que necesito ayuda. Pero si no, es bien importante la gente que está alrededor, que sepa ver que esta mamá se está como descoloriendo, como desinflando emocionalmente y que necesita justamente poner atención. ¿A dónde acudir? Pues primero que nada puede ser el ginecólogo, si tienen todavía como los chequeos posteriores. El pediatra de los hijos también nos puede ayudar a saber a dónde acudir, pero si tienen ya un psicólogo, neurólogo, psiquiatra que puedan ir de primera instancia, creo que sería lo mejor. Okey. ¿Tienes tú alguna experiencia que te haya pasado en cuanto a la depresión posparto o algo que quieras compartir de casos que has visto que crees que puedan ayudarle a otra mamá? Pues mira, en lo personal, mi segundo posparto tuve depresión, fue mi diagnóstico. Y justamente algo que a mí me hizo darme cuenta, digo, después de, obviamente, mucho, porque aunque seamos psicólogas, las psicólogas también podemos tener depresión postparto y no darnos cuenta, ¿no? Porque pues, estamos en esta nube de emociones, pero era cierto rechazo al llanto de mi bebé. Me ponía en un grado de desesperación y después de una culpa inmensa que eran una inestabilidad constante, ¿no? De sentir que no era suficiente, y que 2 hijos me habían rebasado y que nunca iba a poder cuidarlos y que, pues, realmente, pues, no podía conectar como quisiera, ¿no? Eso desde mi experiencia, pacientes que han llegado a pellizcar, pegar, lastimar a sus bebés desde muy chiquitos por este detonante, que 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 sale como con mucha ira, con mucha furia, pues, aislarse totalmente y desproteger al bebé, no, meses, perdóname, semanas sin bañarse, obviamente se ven, pues, más chupadas de la cara cuando las veo, ¿no?, en el Zoom, porque, pues, han dejado de comer, eh, pues, en general la sintomatología que te digo es como lo más frecuente en todos, pero justamente esto se ve claro en más pacientes, ¿no?, como que están con falta de, higiene personal, de motivación, se empiezan a ver ojerosas, se empiezan a ver con una mirada triste, Okey. eh, jus Oye, hablemos como de toda la culpa que acompaña, si de por sí la maternidad en cualquier estado, es real que nos acompaña la culpa, ¿no? Ya como queramos manejarla, pues serán diferentes cosas, pero creo que el 99% sí. la sentimos, ¿no? Creo que cuando nace un bebé se maneja toda expectativa de tienes toda esta expectativa de tienes que estar superfeliz, es una nueva vida, lo lograste, tu sueño hecho realidad, te realizaste casi que como mujer. Y la realidad es que no, y que también, pues, qué bueno que el tema ya se está abriendo así, y muchas veces no se siente así. Sí. ¿Cómo podemos manejar como en esta etapa, pues, esa expectativa que tiene la sociedad y que incluso puede llegar a algo muy cercano a casa como la mamá, ¿no? Bueno, la abuela, las tías, y cómo se puede manejar cuando se está viviendo una depresión? Cuando se está viviendo una depresión, ya te iba a contestar, te estoy dando cuando se está viviendo una depresión, la culpa es muy difícil manejarla,
porque algo que nos pasa en la depresión es un sentimiento justamente de insuficiencia, de incapacidad de lograr las cosas, y como nuestro estado anímico, nuestra autoestima está dañada, ¿no? Por ese sentimiento de no poder conectar como quisiéramos o poderla vivir como quisiéramos, pues la culpa es el alimento perfecto para seguir pues haciendo grande la depresión. Eh, es complicado trabajar la culpa si no se trabaja la depresión, ¿no? Pero si estás trabajándote ya, si ya estás en este proceso de atender tu depresión o no te diagnosticaron con depresión, pero sientes una culpa tremenda, creo yo que la culpa em, es una emoción muy, o sea, literalmente creada por los pensamientos limitantes, que aunque todas las mujeres podemos llegar a tener culpa en la maternidad, la vamos sintiendo dependiendo cómo nos sentimos nosotras. O sea, qué tanto nos creemos capaces de lo que estamos haciendo, de la toma de decisiones, qué tanto hemos trabajado en nuestra suficiencia, en nuestros miedos al abandono, al rechazo, porque obviamente la culpa viene desde esa insatisfacción a no llegar a esa meta satisfactoria, literalmente, de lo que es para ti la buena madre. Entonces, si tú no te trabajas a ti, la culpa va a estar latente constantemente recordándote que no eres capaz de hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que algo que pasa mucho cuando nos convertimos en mamá, que la culpa está tan apegada a la maternidad, es que nos ponemos en estas expectativas o estándares de voy a ser la mejor mamá. ¿Y qué representa para ti ser la mejor mamá? Para unos puede ser trabajar, otros estar en casa, unos no gritar, unos jugar todo el tiempo con los hijos. Y bueno, cada uno tiene como sus estándares o expectativas. Pero cuando esto se va viendo truncado por el día a día, porque tus emociones a lo mejor hoy no te permiten sentirte al 100, o porque tuviste un problema económico, un problema de pareja, o porque tus hormonas no están reguladas, o porque la bioquímica no te permite generar la suficiente dopamina o serotonina, y entonces entra la culpa. Porque como yo, o sea, no es como que fui al gimnasio a hacer músculo, ¿no? O sea, esto no depende nada más de cuántas repeticiones haces. Esto depende de muchísimas cosas que si no lo tienes bien claro, pues la culpa va a ser quien te maneje, Quien vaya guiando todo. literalmente. Ok. Somos mamás reales, sentimos y vivimos experiencias únicas. Recuerda que mientras mamá esté bien, bebé también lo estará. Por eso, Simi Baby nos acompaña con productos accesibles que cubren las necesidades de nuestros pequeños. Simi Baby, contigo en cada pasito. Sabemos que hay como muchos mitos también alrededor de la depresión postparto. O sea, creo que por un lado tenemos toda esta juzgadera, por así decirle, ¿no? De cómo. Pero también hay muchos mitos. Ajá. ¿Te vienen a la mente algunos mitos en cuanto a la depresión postparto? Bueno, primero que nada, que quien tiene depresión posiblemente no deseaba tanto ser mamá, ¿no? O sea, es como una de las mayores de que yo sí quería a mi bebé, pero ¿por qué me siento así? Y por eso da como mucha vergüenza a veces aceptarlo. Otro que, pues, justamente la depresión te hace una mujer débil, ¿no? Eh, como carente de recursos para maternar o para salir adelante. Creo que son los más frecuentes que están abordando la depresión postparto, y por lo que creo que aunque se hable más, sigue siendo un tabú. Ok. Y una vez que ellas ya lo detectaron y que están empezando como a aceptarlo o querer trabajarlo, ¿qué les recomendarías o más bien, cómo les recomendarías abordar el tema con sus personas más cercanas, su pareja, su mamá, su familia? O sea, ¿cuál puede ser una forma más sencilla para ellas? Sí. Digo, claro que me encantaría decir, hay que hacer punto A, B y C, pero algo que he encontrado en la maternidad es que no todas tienen apoyo de sus parejas, no todas cuentan con una mamá que sostenga. A veces están en otros países y se sienten pues más solas que el mismo sentimiento que da la cosa de soledad de la maternidad. Entonces, algo que yo digo es, lo que estés presentando en la maternidad, búscate esa persona, o sea,
es a una persona que te haga sentir tranquila, en paz, de poder compartir lo que estás sintiendo. O sea, puede ser tu terapeuta, puede ser un compañero de trabajo. O sea, no siempre te sientas con la obligación de contarle a tu círculo más cercano porque es familia, porque a veces eso genera mayor ansiedad, porque se van a sentir más juzgadas o no entendidas. Entonces, algo que yo les diría es, si tu intención es compartirlo con alguien externo, a lo mejor a tu doctor, a tu terapeuta, por la razón que sea, eh, que esa persona a la que le cuentes sea porque sabes que lo va a tomar como tú se lo quieres compartir. Porque a veces en esta sensación o miedos de no sentir abandono, de sentirnos rescatadas, de sentirnos validadas, pues vamos con el marido a decirle, es que tengo depresión. Y a lo mejor ni responde como queremos, nos hace sentir peor, ¿no? Ajá, o depresión, eso es de Dave. O sea, no sé, dicen cosas que pueden marcar más tu proceso o empeorarlo y pues te quita como la fuerza de continuar porque pues como que te reafirmas que eres tú, ¿no? Okey. Y justo, ligado a eso, ¿qué pueden hacer cuando están sintiendo que su entorno, ya sea quien sea, invalida un poco como estas emociones? Porque también creo que va a pasar, o sea, igual la amiga mamá o la terapeuta te escucha lindísimo, pero va a haber alguien que invalide esto que estamos sintiendo. Entonces, ¿cómo podemos frenar para que no nos afecte más eso? Pues mira, esto lo diría como se los platico luego en los talleres infantiles. Ujú. Tenemos que trabajar nuestra autoestima y no tenemos que ir buscando validación en el mundo, que a veces eso nos pasa en la maternidad. Sé que suena muy tajante, pero la depresión o la ansiedad, cuando la tenemos diagnosticada, pero no la trabajamos desde lo profundo, se puede volver esa banderita de necesito ser vista, rescatada. Entonces, invalidación y juicio va a haber siempre. Tengas depresión o tengas depresión. En la maternidad es muy notorio porque ahora sí que si fuera otro rol, la empresaria, la psicóloga, la abogada, pues cada, como dirían, zapatero a tu zapato, ¿no? O sea, como que no puedes opinar de más. Pero pues sabemos tantas madres en el mundo que todas nos sentimos que estamos en el mismo trabajo y podemos opinar desde lo que creemos que es mejor para nosotros. Entonces, pues justamente si lo o sea, tomarlo como de quien viene muchas veces, a veces hacernos oídos sordos y seguir trabajando nuestro propio proceso. Sé que duele, pero sé que duele a veces no sentirnos contenidas o sostenidas, pero creo que es importante saber que el mundo no tiene por qué, o sea, no tenemos que encontrar sostén en todos lados, ¿no? Con que te voltees a ver a ti creo que te puede dar mucha validez. Okey. ¿Qué te hubiera gustado a ti escuchar cuando tuviste depresión posparto? Que probablemente lo escuchaste o no, pero que le podrías decir tú a una mamá y que crees que se sentiría un poquito mejor. A ver, aquí estoy. Aquí estoy, creo que para mí hubiera sido clave en muchos aspectos, porque yo en lo personal me volví un poco loca. Ujú. Loca no para la sociedad, ¿no? O sea, estaba tachada como que fui loca, porque tenía muchas explosiones emocionales y de verdad que estaba totalmente desconectada de mis emociones. O sea, pedía ayuda a gritos, en todos los gritos posibles, y yo lo que sentí fue mucho rechazo. O sea, mucho juicio. ¿Cómo puedes estar así? Qué malagradecida, pues tienes todo. Como mucho juicio que nadie volteó a decirme, oye, Fer, chance y estás triste, ¿no? O chance lo que tienes viene de adentro. Entonces, algo que yo les digo a las mamás es, tristemente el mundo no está capacitado para saber que en la maternidad hay muchas patologías emocionales que duelen, que no tienen nada que ver con el amor a nuestros hijos y que muchas veces de verdad no sabemos qué decirle a esa amiga, pero con saber que aquí están, te escucha, te hace sentir, por la verdad, mejor, ¿no? O sea, creo que esa es clave en muchos aspectos. Cuando pues no tienes herramientas terapéuticas, creo que es bien importante saber que aquí estoy y desahógate, ¿no? Okey.
Oye, y estas patologías emocionales que dices de las mamás, digo, igual aquí saliéndome un poquito como del tema, pero seguramente están escuchando algunas que, o chance mi amiga tiene depresión y por eso estoy leyendo este episodio, o yo creo que la tengo y ahorita ya dije como que creo que no, pero creo que en la maternidad, como dices, pues tiene un montón de matices psicológicos y emocionales que hoy pues, por lo menos a mí me gustaría que tuvieran mucho más visibilidad y creo que no la tienen. Creo que todas las mamás van por el mundo así de súper mega increíble, y que cuando empiezas a sentarte con una amiga, dice: "Yo también me siento así", pero luego conoces a la mamá de la escuela que no tiene nada que ver con ese círculo probablemente y te dice: "Me siento así", y luego escuchas un video de una mamá en Japón y dice: "Me siento así". Entonces, cuéntame, ¿cuáles son como estas patologías emocionales que sentimos muchas y que hoy no están tan visibilizadas? Bueno, de las más frecuentes son la ansiedad, la depresión, trastornos obsesivos compulsivos y la psicosis, Ujú. ¿no? Son los más frecuentes que podemos sentir en la maternidad. Obviamente, cada uno tiene sus grados de escala y, como te decía, mucho viene por la parte emocional, la parte bioquímica y la parte hormonal. Entonces, pues, justamente son esos. Okey. O sea, pero lo que te quería decir es que cuando llegamos a presentar algún tipo de estas patologías, y le quitamos un poco la parte bioquímica y la parte hormonal, mucho lo que nos puede llegar a pasar, y por lo que creo que muchas nos vamos identificando a la hora de maternar, es que la maternidad nos abre todas esas sombras que traíamos de nuestra propia historia. Entonces, nuestros hijos no solamente proyectan con la mamá que se está convirtiendo, sino con la hija que fuimos. Entonces, sentimientos de abandono, rechazo, miedos, sentimientos de insuficiencia, que podemos venir cargando, que creímos que ya estaban bien reprimidos, se abren en la maternidad. Y por lo mismo, pues, eh, de repente tenemos como episodios de mucha, tristeza, mucha ansiedad, muchos miedos que no sabemos de dónde vienen, porque queremos como buscar el origen justo en estos, eh, minutos, ¿no? O De semanas o crisis, meses así. de crisis, y la mayoría de las veces vienen de momentos, infantiles, ¿no? Okey, ¿y cómo se arregla eso? Bueno, se trabaja, no sé Como si se arregle, pero ¿cómo se Mira, trabaja? las sombras o las carencias que podemos venir cargando de nuestra historia, pues, primero que nada es identificarlas, ¿no? Saber, creo, bueno, algo de lo que yo trabajo en terapia mucho es identificar nuestras heridas, buscar nuestro origen, emocional, para o sea, a partir de ahí reconfigurar la parte, emocional o sea, del pensamiento que nos ha estado configurando durante tanto tiempo. Entonces, creo que la terapia es clave para poder encontrar esos orígenes en dentro de nosotros, que aunque tú tengas ansiedad y yo tenga ansiedad, tu ansiedad sea por miedo y la mía también por miedo, el origen puede estar, totalmente, o sea, puede ser totalmente diferente, ¿no? Okey. Oye, y cuando hay una depresión posparto o una depresión en las mamás, ¿tomar terapia es suficiente o hay algún otro recurso al cual puedan acudir? Creo que la depresión y la ansiedad en el posparto, cuando llega a ser, ya un trastorno, un diagnóstico de depresión y ansiedad, dependiendo el grado que se tenga, sí es importante acudir con un psiquiatra o un neurólogo para tomar algún medicamento que nos ayude a trabajar o a procesar la depresión o la ansiedad desde la parte bioquímica. ¿Crees que hay mucho tabú alrededor de tomar medicamento? Porque yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza es, ¿le voy a hacer daño a mi bebé o cómo me voy a medicar? Creo que hay mucho juicio en la sociedad alrededor de los medicamentos. Sí, justamente hay como mucho ruido si estamos lactando, ¿no? Digo, eso siempre hay que preguntarlo al pediatra, al neurólogo especialista en el proceso en el que te encuentres, pero creo que hay mucho tabú en el sentido de que me voy a volver adicta, ya sin él no voy a poder estar, y entre que toma la decisión y no, siguen pasando los días pues, adicciones al dolor, adicción al nivel de adrenalina, al cortisol, a esos grados de súper alerta o hipervigilancia.
y al fin y al cabo son también adicciones crónicas, emocionales, que uno pues tristemente elige, ¿no? Por lo que te decía del superpoder, que a veces sientes que sola vas a salir y pues a veces sí es necesario tener como un apoyo, digo, si el neurólogo o el psiquiatra lo ve conveniente. Si una mamá no recurre a estos medicamentos, ¿puede caer en algún otro tipo de adicciones como alcohol? Sí. Eh, Hoy en día veo muchas mujeres que no consumen pues el medicamento que les recetan, o sea, muchas sí van al neurólogo, sí van al psiquiatra, como para asegurarse que sí tienen la depresión o la ansiedad, pero no se medican o se medican de lunes a jueves y el fin de semana lo dejan porque pues escogen, ahora sí, desde esta responsabilidad materna, el consumo del alcohol que de alguna u otra forma te apaga también parte de los neurotransmisores, te tranquiliza y obviamente te genera pues un vicio mayor, ¿no? Hoy en día en la depresión yo veo muchas mujeres que consumen gran cantidad de alcohol. Ahora, para cerrar, te voy a hacer unas preguntas y me vas a contestar lo primero que venga a tu mente, Okey, concreta. okey. El mejor apoyo que recibí en mis días difíciles fue Mi mamá y mi hermana, algo que me hubiera gustado que me dijeran en ese momento. que no estaba loca y que iba a terminar El lugar donde encontré la calma después del posparto fue. con mis hijas. ¿Qué palabra nunca deberíamos de decirle a una mamá que recién parió? Disfrútalo, porque no sabemos cómo se va a encontrar hormonalmente y emocionalmente durante ese proceso. Y aunque me dijiste que era una palabra, les quiero decir que justo eso es de lo que más culpa puede hacer sentir a una mamá, decir: "No lo estoy disfrutando", por todo ese, eh, pues, proceso de subidas y bajadas. Y aparte yo creo que es el 80% de lo que dice la gente, ¿no? Disfrútalo, pasa muy rápido. ¿Qué fue lo que más te ayudó a salir adelante? Mi terapia. ¿Un consejo que hoy repites siempre a las mamás que acompañas? Que tienen que tener responsabilidad con ellas para poder procesar toda estas subidas y bajadas emocionalmente, y que la depresión, la ansiedad y cualquier patología emocional, no solamente se sale con echarle ganas. O sea, algo que me gustaría dejarles es que, a veces nos sentimos superpoderosas y que no le podemos ganar a la bioquímica, a los desajustes hormonales y a procesos bien profundos que podemos tener a nivel, emocional, y que si seguimos jugando como al superhéroe, nos vamos a seguir, metiendo en un círculo vicioso de desconfianza y desconexión con nosotras, que no solo nos va a hacer sentir mal, sino va, obviamente, a desconectarnos de la maternidad que queremos. Entonces, pedir ayuda, aceptar que a veces necesitamos ayuda y saber que por eso hay muchos especialistas que nos pueden acompañar, porque, pues, por más intención y ganas que tengamos, a veces sí necesitamos como un empujón. Okey. ¿Y a qué le pondrías pausa en tu maternidad? Ahorita, absolutamente nada. La disfruto muchísimo porque me siento muy conectada con mi hijo. Pero creo que si me lo hubieras preguntado hace un par de años, algo que le hubiera puesto pausa a mi maternidad, podría haber sido querer hacer todo perfecto para tener reconocimiento de mis hijas y querer maternar desde mis propias heridas por no darle a mis hijas lo que siento que me faltó que me dieran, o porque mi hija mayor, que me pasó mucho, no sintiera lo que yo sentí cuando me convertí en hermana mayor. Entonces, pues, le hubiera puesto una pausa un poquito a mis heridas para poder conectar más conmigo. Okey, pues muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros, con quienes te están escuchando aquí atrás, con todas las mamás que te están escuchando. ¿Y en dónde pueden encontrarte? Dime tus redes sociales o algún contacto. Bueno, mis redes sociales son frescalera.caminandojuntas y ahí mismo pueden agendar sesión online o talleres.
que ya están pregrabados y encontrar información de lo que venga. Okey, pues muchísimas gracias por estar acá y compartir tu experiencia. Y si les gustó este episodio, nos ayudan mucho dando un like, pueden comentar y por ahí los estaremos leyendo. Lo pueden ver desde YouTube, escuchar desde cualquier plataforma de audio o encontrarnos en redes sociales como Mamás en Pausa, mamás felices, no perfectas. Este episodio fue patrocinado por Simi Baby, contigo en cada pasito, el aliado de las mamás y los bebés de verdad, con productos accesibles para acompañar su crecimiento.